cosas. Y sabemos que la victoria es del Señor, amén. Estamos confiando y creyendo en lo que Dios va a hacer. Y tal vez también este ha sido un tiempo para que cada uno de nosotros hayamos aprendido muchas cosas. No sé si usted ha aprendido cosas, pero yo la verdad que he aprendido un montón de cosas. Y cada uno hemos aprendido de este tiempo, ¿verdad? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Gloria a Dios. Les invito a ir a la palabra del Señor y me gustaría compartir un salmo muy conocido, pero muy precioso, con mucho contenido. Es un canto del rey David, el Salmo 133. Y qué precioso que este salmo es una canción, es un cántico. Dice allí: la bienaventuranza del amor fraternal, cántico gradual de David. Y les invito para que lo podamos leer todos juntos a este salmo. ¿Amén? ¿Está pronto? ¿Se anima a leerlo conmigo bien fuerte? Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Padre, te queremos dar gracias porque en medio de la unidad espiritual de tu pueblo, allí estás tú, Señor, y allí hay bendición y hay vida eterna, aleluya. Oh Dios, te agradecemos por este tiempo, por este privilegio, por esta oportunidad que tú nos estás regalando en este día de poder estar en esta unidad espiritual y bendecir y adorar tu nombre. Pedimos ahora que tu palabra ministre a nuestros corazones, que seamos llenos de ella, Señor. Oh Dios, que nuestro entendimiento, que nuestra mente puedan renovarse por medio de la obra de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Este es un salmo del rey David. No sabemos exactamente el momento cuando David escribió este salmo, pero hay algunos que dicen que probablemente David escribe este salmo en la época en que él es proclamado rey de Israel, allí en Hebrón. Y algunos se refieren a esto porque allí en el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 5, en el versículo 1, cuando todas las tribus de Israel, todo el pueblo de Israel se junta en Hebrón para proclamarlo a David rey, hay una expresión que el pueblo, que las tribus de Israel proclaman y dicen: hueso, dice, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Como diciendo, aquí estamos en unidad, aquí estamos todos juntos, aquí estamos en un tiempo en que somos unos solos, junto con el rey David que estaba siendo proclamado rey. Y hay algunos que piensan que en ese momento es cuando el rey David escribe y canta esta canción: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Quisiera pensar en este versículo 1 que en primer lugar hay una mirada a la que nos quiere llevar el salmista, a una mirada destacable. Nos quiere llevar a mirar algo con suma atención. Quiere que nuestra mirada se pose, se detenga en observar con atención y con admiración algo que está pasando. Y él dice: mirad, mirad. Y luego agrega: cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Diríamos en una traducción o en una interpretación rápida de este versículo, diríamos: qué bello, qué hermoso, qué grandioso, qué gloriosa es la unidad del pueblo de Dios. La unidad del pueblo de Dios es algo bueno, pero es algo también delicioso. Es lo que David aquí pone énfasis: mirad cuán bueno y cuán delicioso. Ahora, ¿por qué es bueno? ¿Por qué resalta que esa unidad, que esa comunión, que esa relación espiritual es buena?
porque refleja el corazón de Dios y refleja la voluntad de Dios. El Señor Jesús en su oración, allí en el libro de San Juan, en el capítulo 17, cuando toma un tiempo para orar por sus discípulos, pero también en esa oración nos incluye a nosotros, porque incluye a los que han de creer, dice el Señor Jesús. En esa oración estás tú, estoy yo. Y allí el Señor dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Porque es bueno estar los hermanos juntos en armonía, porque esa es la voluntad de Dios, porque esa fue la oración del Señor Jesucristo, que su pueblo, que sus hijos, que los que habrían de creer en Él fueran uno. ¿Para qué? Para que el mundo pudiera creer en Él. Pero también agrega el salmista que además de bueno, es delicioso. La vida en unidad, hermanos del pueblo de Dios, es mucho más disfrutable que los momentos, que las épocas o que las temporadas que pudieran suceder de luchas o de conflictos. La vida de unidad espiritual es mucho más disfrutable. En tercer lugar, aquí vemos algo importante pensando en esta unidad buena y deliciosa, y es, hermanos, ver la importancia que el rey David le da a esta unidad. Porque cuando David dice mirad, agrega un término allí que es cuán. Mirad cuán bueno, mirad cuán delicioso. El usar este término cuán, lo que está haciendo David, hermanos, es haciendo notable ese estado, esa situación de unidad, de comunión espiritual. Es recalcar que eso es realmente notablemente bueno, notablemente delicioso. Alguien dijo que la comunión de los santos es la segunda felicidad sobre la tierra después de la comunión con Dios. Primero la comunión con Dios, pero qué maravilloso, hermanos, es la comunión entre nosotros, es la comunión espiritual entre los hermanos. Eso es algo que Dios quiere, eso es algo que Dios pide. Gloria a su nombre. Dice luego que es bueno, que es delicioso, pero agrega aquí habitar los hermanos juntos en armonía. Hermanos, a través de la palabra del Señor vemos cómo el Señor cómo el Señor Jesucristo habló de esa unidad espiritual y de la importancia de esa unidad. El Señor en un momento le pidió al Padre: no te ruego que los quites del mundo, pero sí que los guardes del mal. Y cuando el rey David aquí está hablando de la unidad entre los miembros del pueblo de Dios, entre los que creemos en el Señor, entre los que amamos al Señor. Está hablando de esa unidad. No de una unidad con el mundo, no de una unidad por amistad, por compañerismo, por afinidad. Está hablando de una unidad espiritual. Ahora, lo otro que expresa aquí es habitar los hermanos juntos, y agrega una palabra muy preciosa y dice ¿en qué? En armonía. Habitar los hermanos juntos en armonía. Y hermanos, la armonía se prueba, se nota, se ve. ¿Sabe cuándo? Cuando estamos los hermanos juntos. Se ha dicho que en muchas ocasiones es más fácil tener algún tipo de unidad con aquellos que están distantes, porque cuando se juntan se acaba la unidad. ¿Verdad que a veces pasa eso? A veces la distancia mantiene una cierta unidad entre comillas, pero a la hora del acercamiento, del estar, quizás esa unidad no es tal, se disipa. Ahora, hermanos, esta expresión aquí del rey David de habitar juntos en armonía está significando que los límites de la unidad y de la paz entre los que creemos en Dios, entre el pueblo de Dios, entre los que somos del cuerpo de Cristo, ese límite de unidad y de paz
son probados. Y es cuando estamos juntos que se ve, hermanos, esa armonía. Se dice, hermanos, que esta canción es muy especial. Y es muy especial el entorno en que David escribe esta canción. Porque hoy decíamos que probablemente fue en ese tiempo cuando se juntaron todos los israelitas para proclamarlo rey. Pero sabe, hermanos, que a ese lugar llegaron personas de todos lados. Llegaron personas diferentes. Llegaron personas con situaciones distintas, que venían de diferentes regiones, que pertenecían a diferentes tribus. Pero hay una cosa interesante. Todas esas personas llegaron a Hebrón, a ese lugar. ¿Sabe para qué? Para proclamarlo, sí, a David rey, pero para adorar también al Señor. Entonces, hermanos, podemos pensar en esta noche cómo podemos explicar nosotros esta palabra tan relevante que usa aquí David, armonía. ¿Cómo podemos ejemplificar, cómo podemos mostrar qué es lo que quiere decir armonía? Encontré algo interesante que les quiero compartir. Yo nunca lo había pensado, y quizás alguien lo ha pensado, pero a los que conocemos tal vez, o quienes conocen algo de instrumento o de música, pensemos en la guitarra, por ejemplo. Usted sabe que la guitarra tiene 6 cuerdas y sabe que la guitarra tiene cuerdas finas, cuerdas medianas y cuerdas gruesas. Así se componen las 6 cuerdas de la guitarra. Cada cuerda de esta guitarra tiene que estar afinada en un tono diferente. No podemos afinar las 6 cuerdas exactamente igual. Cada cuerda tiene una afinación diferente. Cuando nosotros hacemos sonar las 6 cuerdas, así nomás, no le da ninguna cosa especial, ¿verdad? Suenan 6 cuerdas. Pero cuando usted, usando esas cuerdas, hacemos un acorde, las combinamos, ¿qué logramos? Una hermosa melodía que nos cautiva, que nos llena, ¿verdad? Y algo precioso. Lo mismo diríamos del piano. También tiene una cantidad de teclas y hay teclas que son para los sostenidos, para los bemoles, hay teclas que son para las notas naturales. Cada tecla tiene su afinación y cuando las toca por separado no dice mucho. Pero hagamos un acorde, hagamos una armonía y cuánto deleite nos va a producir esa música. Ahora, hermanos, el apóstol Pablo habló del cuerpo de Cristo. Y el apóstol Pablo nos ha enseñado en la palabra que todos somos diferentes, que a cada uno el Señor ha repartido un don diferente. Cada uno tenemos en nuestras manos algo que el Señor nos ha dado, pero somos diferentes, somos distintos. Venimos de familias diferentes, quizás de regiones distintas. Pero ¿sabe qué, hermano? Cuando el Espíritu de Dios está por encima, cuando el Espíritu de Dios es el que gobierna, nosotros como la guitarra o como el piano podemos producir una hermosa armonía. Algo que realmente, hermanos, afecte, algo que realmente, ¿verdad?, sea agradable. Y eso es lo que David está diciendo aquí, los hermanos habitando juntos en armonía. Aunque somos diferentes, aunque somos distintos, aún podemos pensar distinto. Pero aún así, hermanos, el Espíritu del Señor está en todos. Y la Biblia dice, y dice el mismo apóstol Pablo, que el Espíritu del Señor es uno. Y dice que el Señor reparte como quiere, ¿verdad? Los dones, los ministerios, los talentos, todo lo que Dios tiene para darnos, Él lo da como quiere y a todos nos da cosas diferentes. Pero cuando estamos en unidad espiritual, eso tiene una preciosa armonía. Y David sigue aquí en este salmo, y cuando él piensa y nos anima a mirar, a observar que es bueno, que es delicioso que los hermanos estemos juntos y estemos en armonía, sobre todo, David habla, hermanos, de la bendición que es cuando eso sucede en el cuerpo de Cristo. La bendición que es, hermanos, y nos trae a nuestra vida y a nuestro entorno esa unidad espiritual. Allí en el versículo 2 encontramos que dice aquí que es como el buen óleo
sobre la cabeza. En la época del Señor Jesús y en la época del salmista también, pero lo vemos esto en los evangelios, era común ungir la cabeza con aceite a una persona que llegaba a un lugar. ¿Recuerdan aquel incidente cuando Jesús llegó a una casa y aquella mujer, en lugar de ungir la cabeza del Señor, le ungió los pies? Y Jesús dice, bueno, no me ungieron la cabeza, como es la costumbre, pero esta mujer ha ungido mis pies. Entonces, era una costumbre de esa cultura, de esa época, el ungir la cabeza como una manera de dar la bienvenida. ¿Por qué? Porque era una forma de refrescar a la persona que llegaba. No nos olvidemos los caminos polvorientos, no nos olvidemos la distancia. Entonces era una manera de que la persona pudiera refrescarse, sentirse fresca. Era una manera también de dar un buen olor, una buena fragancia, ¿verdad? Cambiar el ambiente. Y hermanos, ¿sabe que David dice esto? Porque la unidad del cuerpo de Cristo, la unidad del pueblo de Dios, es algo placentero. Es algo que produce una atmósfera placentera, no desagradable. No algo que nos irrita o que nos dice o que pueda producir en nosotros quiero escapar, no quiero estar ahí. No. Cuando hay unidad espiritual, cuando está el Espíritu de Dios, es una atmósfera placentera. Es una atmósfera, hermanos, que la deseamos. Es un ambiente en el que queremos estar, del cual no queremos salir ni desprendernos. Queremos estar. Queremos estar. Como aquella mujer que encontró ese ambiente a los pies del Señor Jesucristo. Y mientras su hermana estaba afanada y turbada, el Señor y preocupada por los quehaceres, el Señor le dice, no te preocupes, María, pero tú has escogido lo mejor. Y eso es lo que produce, hermanos, la unidad espiritual. Esa atmósfera de refugio, esa atmósfera placentera. Es una verdadera bendición. Pero luego sigue diciendo que ese óleo que se pone sobre la cabeza, dice que es un óleo, es un aceite que desciende, dice, sobre la barba y la barba de Aarón. Aquí, hermanos, podemos entender que nos está hablando de que es tan abundante la bendición de Dios, es tan rica, que es una bendición que se desparrama, que se extiende sobre todos nosotros y sobre todo nuestro entorno. Es esa la imagen que tenemos, ¿verdad? Ese óleo que se pone sobre la cabeza, pero que luego va descendiendo y va tomando todas las vestiduras, todo el cuerpo. Era lo que pasaba cuando Aarón era ungido como sumo sacerdote, ¿verdad? Y se utilizaba el aceite, ¿verdad? Era derramado sobre Aarón ese aceite, y ese aceite lo cubría desde la cabeza, su barba, su vestidura, dice hasta el borde llegaba de las vestiduras. Porque el aceite es símbolo de la presencia de Dios, de la unción de Dios, pero también, hermanos, ese aceite es símbolo de consagración y de separación para Dios. En el Antiguo Testamento se nos dice que allí en el libro de Éxodo, que el aceite santo, el aceite que se usaba, ¿verdad?, en el tabernáculo, en el templo, para ungir, dice que era en base a especies muy finas. Era un aceite en base a, fíjense, en mirra, a canela aromática, a cálamo aromático, aceite de oliva. O sea, era un aceite muy fino y era un aceite de una exquisita aroma. Era algo que realmente daba fragancia, y una fragancia muy especial. Ese era, ¿verdad?, el aceite que se usaba. Era agradable. Ahora, hermanos, traigamos esto a la enseñanza que nos está dando el salmista. Y al decirnos que esa unidad espiritual es como el óleo que desciende sobre nosotros, que nos empapa, pero, hermanos, es un óleo agradable, es un óleo de bendición, es un óleo lleno del amor fraternal, hermanos, que Dios pone en nuestros corazones para que podamos compartirlo unos a los otros, el amor de Dios. Y así es como el salmista aquí nos está ilustrando esto. Pero hay una cosa interesante también aquí, porque dice que este óleo, este aceite, dice que está
se pone sobre la cabeza, luego dice que desciende sobre la barba y luego dice en la parte final que baja hasta el borde de las vestiduras. Yo quiero pensar aquí en tres cosas importantes. Está hablando de sobre algo, sobre la cabeza, está hablando que desciende y está hablando que baja. En el idioma original es el mismo verbo que se usa para hablar de estas tres cosas. En nuestro idioma tan rico en verbos tenemos todas estas expresiones: sobre, desciende y baja. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que nos está enseñando esto? ¿Sabe lo que, hermanos? Que la verdadera unidad proviene de arriba y viene sobre nosotros y desciende y baja y nos inunda y llena tu vida y llena mi vida y llena la vida del que tenemos al lado y llena la vida de nuestra familia. Esa es la bendición de Dios por medio de la unidad del cuerpo de Cristo. Una bendición que desciende sobre el cuerpo de Cristo en forma grupal, pero también sobre cada uno de nosotros, hermanos, en forma particular. Y qué importante es recalcar que eso viene del cielo. Hay un pasaje tan bonito que dice que todo don perfecto, ¿de quién proviene? Proviene de Dios. La verdadera unidad no la podemos fabricar nosotros, no la podemos inventar. La verdadera unidad viene de parte de Dios. La armonía, la comunión espiritual, hermanos, es algo que solo lo hace posible la presencia del Espíritu de Dios en medio de su pueblo y en nuestras vidas. Hay otra imagen preciosa con la que el salmista termina este salmo y dice: como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Yo me imagino esto es como un cuadro. Imagínese el rocío cayendo sobre el monte de Hermón. Capaz que alguno lo conoce, yo ni lo conozco, pero me imagino lo que debe ser ese cuadro, el rocío cayendo sobre el monte de Hermón y llegando hasta el monte de Sión. Esto es importante entenderlo, hermanos, porque esto está hablando de la abundancia. Esto está hablando de que nosotros tenemos un Dios que nos da las cosas en abundancia. Dice la palabra que Dios hace las cosas mucho más allá de lo que pedimos o entendemos. Dice que Dios hace las cosas mucho más abundantemente de lo que nuestra mente finita puede comprender. ¿No dice el Señor: mi Dios suplirá todo lo que te falta? Es un Dios de abundancia, hermanos. No es un Dios mezquino, no es un Dios de pobreza, no es un Dios de poca cosa. Nuestro Dios es un Dios grande, es un Dios que reparte con liberalidad, es un Dios que derrama su bendición sobre su pueblo con abundancia. Ese es el Dios que nosotros tenemos, y por eso David en este salmo enfatiza esto, hermanos: cuando el pueblo de Dios está en armonía, cuando están juntos, eso es bueno y es delicioso. Eso es como el aceite sobre el sumo sacerdote que lo empapa. Eso es como el rocío que desciende sobre Hermón y cubre toda la tierra. Y ¿sabe qué interesante, hermanos? Dice que el rocío que caía sobre el monte de Hermón y que debe caer todavía es tan abundante que en la época en que tenían tiendas, dice que las tiendas quedaban tan húmedas como si hubiera llovido. No había llovido, pero el rocío era tan abundante, era tan bueno, que las tiendas quedaban mojadas como si hubiera llovido. Hermanos, la unidad del pueblo de Dios nos hace florecer. La unidad del pueblo de Dios nos hace reverdecer. La unidad del pueblo de Dios nos hace fructificar. La unidad del pueblo de Dios nos hace crecer, nos vitaliza, nos renueva, hermanos. Eso hace la unidad del pueblo de Dios. Eso hace la presencia de Dios sobre su pueblo. Eso hace el Espíritu de Dios cuando hace ese trabajo en nuestros corazones y esa obra que nos permite que, aunque seamos diferentes o pensemos diferentes, podemos tener un mismo espíritu, un mismo Dios, una misma fe, un mismo Dios. Aleluya. Y termino con la última expresión que dice aquí: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hermanos,
esto quiere decir que la bendición de la unidad es algo que lo manda Dios. Esto es algo que lo envía Dios. Esto es algo que lo produce el Espíritu de Dios. Esto es algo que viene de arriba, que viene del cielo, de la presencia de Dios. Y cuando esa unidad nos afecta, hermanos, el cuerpo de Cristo en su totalidad es afectado, todo el pueblo es afectado, pero cada uno de nosotros, en forma particular, personal, familiar, somos afectados. Y termino repitiendo lo que dice Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Solo Dios puede hacer perfecta la unidad espiritual. ¿Por qué? Porque eso viene de arriba. Porque eso es una dádiva. Porque eso es un regalo que viene de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque le amamos. Porque le rendimos nuestros corazones, porque nos entregamos a Él, porque le decimos: Señor, te damos el control de nuestras vidas. Y hermanos, cuando hay esa actitud de nuestro corazón, no tenga duda que allí el Señor envía bendición y vida eterna.